Bienvenido a otro ejemplo sobre cómo encontrar la ecuación estándar de un círculo dados los puntos finales de un diámetro. La ecuación estándar de un círculo se da aquí, donde el centro del círculo tiene coordenadas h, k y r es igual a la longitud del radio. Entonces, al tener dos puntos finales de un diámetro, tenemos que encontrar el centro del círculo, y la longitud del radio. Entonces, para ayudarnos a configurar esto, echemos un vistazo a un círculo que tiene un diámetro con estos puntos finales. Aquí está nuestro círculo, y observe cómo un punto final es -2, -3, y el otro punto final es -1, 5. Entonces este es el diámetro del círculo. Observe cómo el centro del círculo es el punto medio del diámetro, por lo que si encontramos el punto medio de este segmento, tendremos h y k, y aún tendremos que encontrar r, o la longitud del radio, que sería la longitud de este segmento aquí. Comencemos por encontrar el centro determinando nuestro punto medio. Nuevamente, el centro tiene coordenadas h, k, que en este caso sería el punto medio del diámetro, así que vamos a llamarlas x1, y1, x2 e y2. Entonces, para la coordenada x, tendríamos dos más negativos. -1 dividido por 2 y la coordenada y, tendríamos -3 más 5, dividido por 2. Bueno, 3 negativos divididos por 2 son solo 3 mitades negativas. Y -3 más 5 es 2, 2 dividido por 2 es 1. Así que ahora sabemos que h es igual a 3 mitades negativas, y k es igual a 1 positiva. Ahora, en el último video, para encontrar r, encontramos la distancia desde el centro a uno de los puntos finales del diámetro. Pero observe en este caso, la coordenada x del centro es una fracción y va a ser complicado si tenemos una fracción dentro de la fórmula de distancia que se muestra a continuación. Entonces, en lugar de hacer esto, lo que vamos a hacer es encontrar la longitud del diámetro o la distancia desde los dos puntos finales, y luego toma la mitad de eso para encontrar la longitud del radio. Nuevamente, vamos a encontrar la longitud del diámetro, luego tomaremos la mitad de eso para encontrar la longitud del radio. Entonces, usando los puntos finales del diámetro, podemos decir que r será igual a la mitad de la distancia entre los dos puntos finales del diámetro. Entonces debajo de la raíz cuadrada vamos a tener x2 menos x1 al cuadrado. Eso sería -1 menos -2 al cuadrado. Más y2 menos y1 al cuadrado. Eso sería 5 menos -3 al cuadrado. Entonces tenemos la mitad de la raíz cuadrada. Esto sería -1 más 2, sería 1 al cuadrado sobre 1. Además, esto sería 5 más 8. 8 al cuadrado es 64, entonces tenemos la mitad de la raíz cuadrada de 65. Que podemos escribir al cuadrado de 65 dividido por 2. Ahora recuerde, nuestra ecuación requiere r al cuadrado, no r, por lo que a partir de aquí, ajustaremos al cuadrado ambos lados de la ecuación, tendremos r al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 65 dividido por 2 al cuadrado. Ahora solo cuadraremos el numerador y el denominador por separado. El cuadrado de 65 al cuadrado sería solo 65, el cuadrado deshace la raíz cuadrada, y luego para el denominador, tenemos 2 al cuadrado, o 4. Entonces, ahora sabemos que r al cuadrado es igual a 65 cuartos, h es igual a 3 mitades negativas y k es igual a 1. Podemos escribir la ecuación de nuestro círculo en forma estándar. Tendríamos la cantidad x menos h. O menos 3 mitades negativas, pero eso se convertiría en más 3 mitades, al cuadrado. Más la cantidad y menos k. O y menos positivo al cuadrado. Es igual a 65 cuartos. Esta sería la ecuación estándar de nuestro círculo con el diámetro que tiene los puntos finales dados. Espero que hayas encontrado esto útil.